Capítulo 243. Weir. Hoy no. Ese viejo está muerto, murmuró Zavok para sí mismo. Apenas habían pasado 5 minutos desde que Luke emergió de las profundidades de Centralia. Él, por otro lado, todavía estaba disfrutando de su pelea con el Wendigo. La criatura, aún en su etapa juvenil, oponía más resistencia de la que había previsto. No se debía a fuerza ni a forma, sino a puro instinto y rabia. A Zavok le encantaba eso. Antes de devorar un alma valiosa, siempre prefería calentar el cuerpo. Un enemigo derrotado, despojado de toda esperanza, siempre sabía mejor. Pero que Mortimer cayera tan rápido, eso no era parte de su plan. Desde el cielo, a poco más de 20 metros de altura, Luke estaba observando. Flotaba tranquilamente, suspendido sobre el campo de batalla, con Eclipse en la mano. Su expresión era neutral y serena. Sus ojos seguían cada movimiento del demonio y la monstruo humanoide. Sabía que era un Wendigo. Había leído sobre ellos en un libro de texto de monstruos de Nevermore. Gracias a su memoria idéntica, recordarlo fue fácil. Entonces Lucas dijo: ¿No vas a correr?, preguntó. Su voz se oía claramente, no hacía falta gritar. Zavok levantó la vista brevemente, sonriendo con los colmillos expuestos. ¿Y por qué correría cuando tengo 2 deliciosas comidas frente a mí?, respondió. Giró el cuello con un crujido inhumano, apartando momentáneamente la vista del Wendigo. Una chispa de codicia se encendió en sus pupilas rojas al mirar a Luke. Tu alma, psíquica, se siente exquisita incluso desde aquí. Luke no respondió de inmediato. Solo bajó la mirada un momento, pensativo, como si evaluara algo. Es la primera vez que hablo con un demonio, debes ser de clase media, ya que tienes inteligencia. No como esos Morrax, dijo Luke en voz alta, aunque más para sí mismo que para Zavok. Hizo una breve pausa y luego añadió con una sonrisa desdeñosa: aunque tu inteligencia no parece tan impresionante. Tu avaricia te impide ver que estás jodido. Zavok, que había estado atacando al Wendigo, se detuvo bruscamente. Su sonrisa se desvaneció y miró a Luke. ¿Jodido?, repitió, su tono ya no era burlón, sino más bajo, más oscuro. El Wendigo no aprovechó el momento para atacar. En cambio, aprovechó la oportunidad para recuperar energía. Estaba al límite. Sus ojos se dirigieron a Luke y, por un momento, más allá de la rabia y el instinto, reconoció algo: peligro. No lo expresó, pero dentro de su mente salvaje el pensamiento estaba claro. Él es más peligroso que cabeza de hongo. No sabía por qué, no podía racionalizarlo, pero lo sentía y sabía que enfrentarse a él significaba una muerte segura. Pareces joven y arrogante. Típico de los de tu especie, cuando no entiendes a qué te enfrentas, dijo Zavok con tono amenazador, debatiendo sinceramente si abandonar al Wendigo e ir directo a por Luke. El hambre nubla su juicio, mejor para mí, pensó Luke. Zavok, como la mayoría de los demonios de su clase, tenía un defecto distintivo: la codicia. Y Lucas era una comida demasiado tentadora. No entiendo a qué me estoy enfrentando, repitió Luke con una leve sonrisa. Eres una criatura mortal, hambrienta de almas o lo que sea. Cruzas a este mundo para cazar, pero cuando te sientes amenazado, te escondes de nuevo en tu agujero. El problema es que tu hambre ya te nubló el juicio, añadió Luke, y liberó a Eclipse. La espada no cayó, sino que flotó en el aire. Flotando con precisión, la hoja apuntó directamente a Zavok. Luke asintió levemente y lo lanzó. La fuerza fue instantánea. Más de 10 toneladas de presión telequinética tras una espada que pesaba quizás 3 kilogramos. Eclipse se lanzó hacia adelante como una lanza de fuerza pura, acelerando a una velocidad que cortó el aire con un silbido agudo. Más de 1200 metros por segundo. Más rápido que cualquier proyectil convencional. Zavok no tuvo tiempo para pensar, solo para reaccionar por instinto. Giró su torso, giró su cuerpo y lo esquivó por centímetros. La espada pasó a su lado, cortando el aire a menos de una mano de su cuello. Una corriente de aire caliente lo golpeó. La presión del vuelo de Eclipse dejó un rastro de llamas a su paso. La espada continuó avanzando, atravesando una losa y destrozando una columna a decenas de metros detrás de él. Luke asintió levemente. Había visto lo que quería ver: resiliencia, reflejos, tiempo de reacción.
No está mal para una criatura impulsada por el hambre. Había logrado esquivar un ataque supersónico usando solo su cuerpo, sin poderes psíquicos, sin habilidades especiales, solo fuerza física, músculos e instinto. Usando su mente mejorada, potenciada por el aura azul, Luke ya estaba calculando. Basándose en el peso, la aceleración y la trayectoria, Zavok había movido más de 40 toneladas de fuerza pura en una fracción de segundo. Un cuerpo que pesa casi 500 kilogramos, desplazado lateralmente a una velocidad de casi 1000 metros por segundo cuadrado. El tipo de impulso que destrozaba muros, aplastaba armaduras y abría cráteres con un solo salto. Su fuerza física debía rondar fácilmente las 40 toneladas. Un número monstruoso. No era el punto más alto que Luke había visto jamás, por supuesto. Stalin, ese viejo cabrón que lo entrenó en la mansión Adams, era aún más fuerte. Un monstruo entre los hombres. Pero Zavok seguía siendo parte de la élite física. Luke lo sabía. Si tan solo tuviera telequinesis, estaría jodido. Con una potencia máxima de 15 toneladas, no pudo inmovilizarlo. No pudo lanzarlo. Él solo podía volar y mantener la distancia, jugar a la defensiva. Pero si el demonio saltara y lo agarrara, reaccionar a tiempo sería casi imposible, y su escudo telequinético apenas resistiría un segundo, en el mejor de los casos. Por eso, si solo tuviera una aura, perdería. Pero no tenía ninguno. Él tenía 4. Y encima, Eclipse. Una espada que, aunque solo canalizaba 15 toneladas, concentraba toda esa fuerza en una sola punta, con tal precisión que podía cortar cualquier cosa, incluso cuerpos más duros que el acero, potenciados por su telequinesis. Por eso no estaba preocupado. Lucas extendió su mano con calma. Eclipse flotó de nuevo hacia él. La hoja vibró en el aire, envuelta en un halo invisible de presión telequinética, lista para ser lanzada nuevamente, pero esta vez, no iría sola. A su lado apareció un segundo eclipse. No era real, fue una ilusión perfecta, moldeada directamente dentro de la percepción de Zavok. Una manipulación mental que alteraba los sentidos, no solo la vista, sino también el peso, el aura, incluso el sonido que hacía al cortar el aire. Las dos espadas comenzaron a girar rápidamente alrededor de Zavok, trazando órbitas rápidas, estrechas y erráticas. Una danza caótica. Zavok dio un paso atrás, no por miedo, sino para mejorar su visión periférica. No podía distinguirlos visualmente, pero no le hacía falta. Los olió. Desde arriba, Luke hizo un pequeño movimiento con su dedo índice y, finalmente, una de las espadas se disparó directamente hacia el pecho de Zavok. Zavok se quedó quieto y sin esquivar nada. La hoja lo atravesó sin hacerle daño. No era nada más que aire. Un segundo después, llegó la verdadera espada. Zavok logró evitar el golpe por apenas centímetros, pero la hoja aún rozó su brazo izquierdo, trazando una línea profunda y limpia en su bíceps. Zavok gruñó con los dientes apretados mientras sangre oscura brotaba de la herida. Desde el cielo, la voz de Luke bajó como una frase sin emociones. Buen olfato. No creía que se pudiera distinguir un arma por su esencia. Bueno, es un arma del alma. Es difícil replicar su esencia con una ilusión. Incluso Mortimer podría haber notado la diferencia. Pensó Luke, sin darle mucha importancia. Solo había sido una táctica que probó. Zavok miró a Luke. Eclipse ya estaba flotando nuevamente. Y él comprendió que esta espada era demasiado peligrosa como para dejarla actuar libremente. Tuvo que matar a Luke, la verdadera amenaza, antes de enfrentarse al Wendigo. Sin decir palabra ni avisar, Zavok saltó. El suelo explotó bajo sus pies. Trozos de piedra estallaron hacia afuera, la tierra se derrumbó y su cuerpo salió disparado hacia el cielo como un misil. Se movió a más de 40 metros por segundo, directo hacia Luke, dejándole casi sin tiempo para reaccionar. En menos de medio segundo, el demonio estaba sobre él. Luke lo vio venir, sabiendo que tenía menos de un segundo para reaccionar. La mayoría de los psíquicos habrían muerto. Pero él no estaba mirando el presente. Estaba viendo el futuro. La acusación no fue una sorpresa, era un punto previsto. Y justo antes del impacto, desapareció usando Shambles. El espacio se distorsionó y Zavok voló con las garras extendidas, cortando solo el aire.
Sus ojos brillaron con furia contenida, pero no tuvo tiempo para maldecir. Eclipse ya estaba volando hacia él. Y esta vez, en una posición tan incómoda, no pudo esquivar la espada supersónica. Eclipse atravesó el brazo derecho del demonio con precisión quirúrgica. La extremidad giró por el aire como un peso muerto. Zarvok rugió, pero Luke no había terminado. Con su brazo extendido, por encima de sus dedos índice y medio, generó un orbe telequinético, comprimiendo toneladas de ondas telequinéticas en una esfera translúcida y vibrante. Sin dudarlo, lo lanzó desde un punto ciego hacia Zarvok, que estaba cayendo desequilibrado, sin un brazo y sin poder esquivarlo. El orbe golpeó la espalda del demonio y explotó. Una onda de choque invisible estalló en todas direcciones desde el punto de impacto, como si la gravedad misma hubiera colapsado. El aire se deformó. La carne de Zarvok se quebró y sus huesos vibraron como el cristal. Zarvok fue arrojado hacia abajo como una piedra de velocidad terminal, pero ya no controlaba su caída. El impacto lo dobló en el aire, su cuerpo se retorció de forma antinatural y luego se estrelló contra el suelo con una fuerza brutal. La tierra tembló al aterrizar. Un cráter de 3 metros se abrió debajo del cuerpo del demonio. Volaron rocas. Fragmentos ardientes de centralía ascendieron en espiral. El impacto hizo retumbar las ruinas del pueblo abandonado, como si algo hubiera detonado bajo tierra. Zarvok permaneció arrodillado en el centro del cráter. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Había perdido un brazo, le dolía todo el cuerpo, tenía los huesos fracturados desde dentro y su estructura interna estaba dañada. Un usuario de 3 auras. Pensó Zarvok, tosiendo sangre negra. Ahora comprendía el miedo que rodeaba a los psíquicos que poseían más de un aura. Nunca se había encontrado con uno con 3. Sabía que no podía continuar con esta batalla. Él lo entendió, no por miedo sino por instinto. Ahora entendía por qué el mocoso había preguntado si no iba a huir. Apretó los dientes y extendió la garra izquierda. La energía demoníaca comenzó a retorcerse y enroscarse a su alrededor. El portal estaba a punto de abrirse, su ruta de escape, pero entonces, una extraña voz resonó en su mente. Detener. No fue una sugerencia ni una advertencia. Fue una orden. Zarvok se congeló por una fracción de segundo, lo suficiente para que el portal apenas formado colapsara y desapareciera. Y en ese preciso momento, escuchó un sonido cortante, un golpe limpio cortando el aire. Zarvok reconoció ese sonido. Su expresión se ensombreció y el horror lo invadió. Lo reconoció. Era esa espada maldita. Pero ya era demasiado tarde. Sus heridas, su posición y la absurda velocidad de la espada. Todo esto hacía imposible siquiera levantar la cabeza para ver el arma que lo mataría. Eclipse, envuelto en ondas telequinéticas, cortó hacia abajo en un arco vertical. Golpeó el cráneo de Zarvok y lo cortó hasta el abdomen. Una línea perfecta. Zarvok ni siquiera podía gritar. Estaba simplemente destrozado, sin tiempo siquiera para sentir dolor. La carne se separó en silencio. La sangre oscura se derramó sin fuerza. Y el cuerpo del demonio cayó, dividido en 2 mitades casi perfectas, en el cráter. Te dije que corrieras, pero no escuchaste. Dijo Luke, sacudiendo la cabeza mientras miraba hacia el cráter, observando el cuerpo sin vida del demonio. Eclipse flotaba a su lado, flotando a su espalda. Y claro, intentaste escapar. Un demonio clásico. Murmuró Luke. Aunque era la primera vez que se enfrentaba a un demonio con verdadera inteligencia, sabía que el demonio intentaría escapar en el momento en que se sintiera realmente amenazado. Por eso estaba preparado. Una orden simple para cerrar cualquier portal o método que utilizó para regresar a su dimensión. Milímetros, espero que el cuerpo aún tenga algún valor, tanto económico como para la investigación. Pensó Luke, mientras comenzaba a levitar los restos de Zarvok fuera del cráter. Lo traería como regalo para el Wednesday. Estaba seguro de que le encantaría tener un demonio intermedio para su colección y estudio personal. Y tal vez, solo tal vez, no lo regañaría. Aunque probablemente me regañará de todos modos. Pensó Luke con un suspiro. No había cumplido su promesa. No había destruido las piedras de teletransportación de Gómez y Fester. Y ella le había pedido, le había hecho prometer, y aún así, él rompió su palabra.
Peor aún, Wednesday le había hablado con emoción, con una sinceridad que rara vez dejaba escapar. Mierda. Pensó Luke, rascándose la cabeza. Se había dejado llevar por las emociones al despedirse definitivamente de Edgar, y quería un saco de boxeo, por eso no rompió las piedras. Miró el cuerpo del demonio que flotaba frente a él. Zavok había sido una amenaza real. Un demonio inteligente, salvaje y poderoso. Gracias a su arsenal de habilidades, sus auras entrenadas metódicamente y Eclipse, había asegurado esta victoria limpia, casi fácil. En el pasado, habría muerto o habría sido una pelea brutal. Y aún así, este demonio no lo asustaba tanto como un Wednesday enojado. ¿Debería correr?, se preguntó Luke. Ni Mortimer, ni Zavok, ni siquiera un ejército de Morrax le hacían sentir tanto pavor como su novia, con los brazos cruzados, mirándolo y hablándole en ese tono gélido. Solo tengo que ser valiente y enfrentarla, se dijo Luke, sin mucha convicción. Suspiró y miró hacia otro lado. Entonces la vio. A pocos metros, todavía en pie, el Wendigo. Una criatura joven. Pequeña. Cuerpo delgado y desgarbado, piel pálida, cuernos aparentemente fusionados en un cráneo fracturado. Ojos rojos que brillaban de rabia y miedo. Luke la estudió atentamente. Sabía lo que era. Un ejemplar excepcional. Más raro que un Ide, menos numeroso incluso que los psíquicos. Un Wendigo vivo. Joven. Y, lo más sorprendente, estable. Consciente y racional. Un pensamiento cruzó su mente. A Wednesday le encantaría tener un ejemplar como este, para estudiarlo, diseccionarlo o cualquier otra cosa que quisiera hacer. Ella tendría un demonio intermedio y un Wendigo único. ¿Quién más podría presumir de tales especímenes en su laboratorio? Valdrían millones. Luke miró a la muchacha de aspecto salvaje con la misma calma con la que alguien podría evaluar una pieza de museo o una exhibición de taxidermia. El Wendigo tembló bajo la mirada de Luke, preguntándose si esta persona atacaría. Si lo hiciera, su posibilidad de supervivencia sería cero y ella lo sabía. Uf. No puedo. Tengo principios. Murmuró Luke para sí mismo, apartando la mirada del Wendigo. No iba a secuestrar a una Loli. Parecía que ya había sufrido bastante a manos de los normales. No era difícil decir que la habían mantenido como sujeto de prueba o algo similar. Tal vez tuvo algo que ver con la pelea que mencionó Edgar, la de los marginados que dejó a Centralia en ese estado. Luke miró hacia el cielo y dobló ligeramente las rodillas, listo para despegar. Y entonces lo oyó. Un sonido extraño y áspero. Esperar. Capítulo 244. Ofrendas rechazadas. Luke se detuvo en seco y giró la cabeza. El Wendigo lo estaba mirando y parecía que ella era la que lo había gritado. Aunque su voz era demasiado áspera para pertenecer a una niña que parecía tener 11 o 12 años. Luke levantó una ceja, curioso. ¿Puedes hablar? El Wendigo tardó un momento en responder. Sus labios se movían torpemente, como si cada palabra fuera un músculo rígido e inactivo que se negaba a cooperar. Sí. Aprendí escuchando a los hombres que me tenían encerrada. Dijo. Hablaba lentamente, como quien acaba de aprender el idioma y aún está lejos de dominarlo. Luke inclinó ligeramente la cabeza. ¿Es la primera vez que hablas? ¿Con alguien? Sí. Esta es la primera conversación. Respondió la chica, asintiendo. Luke se quedó en silencio unos segundos, no porque le pareciera extraño que una chica hablara, sino por lo que significaba. Por lo que había leído en los textos, se suponía que los Wendigos, o al menos la mayoría de ellos, no eran tan racionales. Por eso era difícil categorizarlos. ¿Marginados? ¿Monstruos? ¿Algo intermedio? La mayoría perdió todo pensamiento lógico. Se rindieron al hambre, a la rabia, al instinto. No eran demonios, ya que no se alimentaban de almas ni provenían de otra dimensión. Pero tampoco eran marginados como los psíquicos o los vampiros, seres plenamente conscientes y en control de sus acciones. Eran bestias, pero tampoco animales. Eran lo que la gente imaginaba cuando pensaba en la palabra monstruo. Como ides, pero más extremos y poderosos.
Y a diferencia de los animales salvajes normales, si te encuentras con un wendigo adulto completamente formado en el bosque por la noche, podrías literalmente morir de un ataque cardíaco con solo verlo. Su fuerza era inmensa. Incluso este wendigo, que apenas parecía una niña preadolescente, había sobrevivido a una pelea con Zavok. Un demonio intermedio con más de 40 toneladas de fuerza física, velocidad monstruosa y reflejos. Y aún así, ella había resistido. Ella era débil, inexperta, alterada por años de cautiverio, mutilaciones y productos químicos normales, pero aún así, se mantenía en pie. Su fuerza base debe ser alta, pensó Luke, un poco intrigado. La observó por un momento más, sin bajar la guardia por completo. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente, con voz neutral, ni amenazante ni abiertamente interesado. El wendigo dudó. Sus labios se movían como si hablar le costara un gran esfuerzo. Voy contigo, dijo finalmente, lenta, torpe, pero clara en su intención. Se señaló a sí misma y luego a Luke. Luke levantó una ceja, ligeramente sorprendido por la petición. ¿Vienes conmigo?, pensó, inclinando la cabeza mientras la estudiaba. No parecía una trampa. No percibía ninguna intención hostil, pero aún así, no era lo que esperaba. ¿Por qué?, preguntó después de unos segundos. El wendigo bajó la mirada brevemente y luego se encogió de hombros, como si no supiera cómo explicar algo tan abstracto. O tal vez simplemente aún no tenía las palabras. Luke frunció el ceño ligeramente. ¿Sospechaba algo? Quizás. Después de todo, no todos los días una criatura medio salvaje lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a un demonio intermedio de repente decide seguirte por su propia voluntad. Y aún así, podría ser útil, pensó Luke. La fuerza del wendigo era real. A pesar de ser débil y probablemente sufrir los efectos de años de cautiverio, había resistido a Zavok. Y no solo sobrevivió, se mantuvo firme. No muchos podrían lograr semejante hazaña. Y además, su rareza la hacía aún más valiosa. Wednesday sin duda estaría interesado en verla, pero no en experimentar con ella. Aunque por fuera parecía una psicópata gótica capaz de diseccionar a alguien por curiosidad, su brújula moral era sólida, más firme, de hecho, que la de muchos que decían ser justos. El Wednesday no se jugó con vidas inocentes. Tal vez, con suerte, el Wednesday la ayudaría. O al menos, la observaría con esa fascinación científica suya, como un gato que mira algo brillante durante días. Luke suspiró. Está bien, dijo finalmente, cruzando los brazos. El wendigo lo miró y le dedicó una leve sonrisa, una mezcla de infantil y depredadora, que por alguna razón resultó extrañamente inquietante. Pero primero, necesito inspeccionar tu cuerpo, añadió Luke con calma. La chica wendigo no respondió. Tampoco retrocedió. Ella simplemente bajó la cabeza ligeramente, dándole permiso. Luke levantó su mano derecha y la colocó suavemente sobre su cabeza. Se sentía similar al de un humano normal, aunque más huesudo y ligeramente más cálido de lo esperado. Ella no era mucho más alta que un niño promedio, por lo que el gesto parecía casi fraternal, pero no había ternura en su mirada. Lucas activó su clarividencia. Como un escáner mental, percibió capas de músculo y metal, dispositivos Normie. Pequeños, incrustados bajo la piel. Rastreadores, nodos de control, incluso un pequeño mecanismo cerca de cada oreja. Microinyectores, probablemente diseñados para liberar un químico paralizante o destructivo si perdía el control. Luke frunció el ceño. Levantó la otra mano. Usando su control telequinético, extrajo con delicadeza cada uno de esos dispositivos. Se deslizaron suavemente, causando daños mínimos. El wendigo no se inmutó. Sabía que no le haría daño. Ella podía sentirlo. Sus instintos no mentían. Una vez que Luke reunió todos los dispositivos, los sostuvo flotando frente a él. Un segundo después, explotaron en una nube de fragmentos metálicos y chispas. Entonces, su mano comenzó a brillar suavemente, con una luz verde tenue y relajante. Pasó la palma de la mano sobre los lugares donde habían estado los dispositivos, luego sobre las heridas más profundas dejadas por Zavok. Y lo sanó. La carne se cerró con una velocidad sobrenatural. Incluso para una criatura con sus propias habilidades regenerativas, el proceso se aceleró.
No había dolor. Solo una sensación cálida, como agua tibia después de una tormenta. Listo. Murmuró Luke, dando un paso atrás. El Wendigo lo miró, tocando brevemente uno de los puntos donde había sido herida. Esta vez no sonreía, pero su expresión había cambiado. Menos salvaje. Con un atisbo de esperanza. Luke retrocedió un paso más y levantó una mano. Una esfera translúcida de energía se formó frente a él, flotando a medio metro de su pecho. Este escudo puede soportar 15 toneladas de fuerza. Golpéalo con todas tus fuerzas. Dijo, mirando al Wendigo. El Wendigo inclinó la cabeza con un gesto animal, dudando un instante. Luego asintió. Ella sabía que él no saldría herido. Ella lo había observado durante la pelea. Si el escudo se rompía, él podía esquivarlo fácilmente. Era su forma de ponerla a prueba. Ella lo entendía, a su manera. Tensó sus músculos, dobló sus piernas como un resorte en espiral y se lanzó con todo el peso de su cuerpo. Un puñetazo directo. Sólido. Casi silencioso. El escudo se hizo añicos al instante. No explotó ni rebotó, sino que se quebró en el centro y se desplomó como una esfera de cristal aplastada por una prensa invisible. Lucas analizó el impacto en su mente. La rompió demasiado rápido para una barrera de 15 toneladas, debe de tener unas 20. Pensó con una mezcla de asombro contenido y creciente curiosidad. Eso explicaba por qué había logrado defenderse de Zavok, aunque no debería haberlo hecho. Zavok tenía el doble de fuerza, además de más velocidad, experiencia y resistencia. Podría haberla matado rápidamente, pero no lo hizo. La explicación más lógica era que el demonio quería jugar con ella. Aún así, 20 toneladas de fuerza física real eran monstruosas. Muy por encima de un ID promedio, y ciertamente más allá de Tyler, el ID híbrido. Especialmente teniendo en cuenta su edad, su estado de salud y el sufrimiento que había sufrido. Aún así, no podía ser tan joven. A pesar de tener las proporciones de una niña de 12 años, debía ser mayor. El incidente de Centralia había ocurrido hacía décadas. Y todo apuntaba a que este Wendigo había estado en manos de gente normal desde entonces. Lo cual significaba que fácilmente podría tener 50 años. Y aún así, todavía parecía una niña. Por supuesto. Los Wendigos no envejecen como los humanos normales. Si un psíquico podía vivir hasta 150 años si era longevo, los Wendigos, según los registros, podían vivir alrededor de 500. Sus etapas de desarrollo fueron diferentes, mucho más largas. Y, sin embargo, su madurez cognitiva y emocional era equivalente a la de un ser marginado, como un psíquico. Luke se agachó ligeramente y colocó una mano sobre la cabeza del Wendigo. Ella lo miró con ojos intensos y curiosos. No te resistas. Simplemente déjalo ir. Dijo con calma. Ella parpadeó una vez y luego asintió. La telequinesis envolvió sus cuerpos como una cúpula invisible y comenzaron a elevarse. Las ruinas de Centralia se desvanecieron bajo ellos, primero los tejados derrumbados, luego las copas de los árboles quemadas del bosque fantasmal. El viento rozó su piel, aunque la barrera mantuvo el vuelo estable. El Wendigo no dijo nada. Ella simplemente se quedó mirando, atrapada entre el asombro y la tensión contenida. Luke la miró de reojo. Mejor no vayas demasiado rápido. No quiero que entre en pánico y me arranque la cara en pleno vuelo. Pensó. Se inclinó ligeramente hacia el este, hacia Nueva York. Viajaron a unos 250 kilómetros por hora, por lo que tardaron una hora en llegar a Adams Manor. Luke descendió del cielo con precisión quirúrgica, guiando su telequinesis con cuidado. Aterrizó frente a las puertas negras y góticas de Adams Manor, sus pies tocaron suavemente un lecho de hojas secas. A su lado, el Wendigo también aterrizó, en perfecto silencio, observando su nuevo entorno con una curiosidad manifiesta. Detrás de Luke flotaba el cuerpo disecado de Zavok, una masa informe de carne y hueso ennegrecido, Mortimer, y el bastón del anciano muerto. Cada uno flotaba en el aire como trofeos. Como ofrendas. Y cuando Luke aterrizó, la vio. Wednesday. Ella estaba parada justo más allá de la puerta abierta, esperándolo. Como si hubiera sabido el segundo exacto en el que llegaría. Brazos cruzados. Espalda recta. Inmóvil, como una estatua de mármol. Llevaba su vestido negro habitual.
Modesto y de cuello alto, con un cuello blanco impecable. Sus 2 trenzas colgaban rígidas sobre sus hombros. A su alrededor, una ligera niebla flotaba entre los árboles, acentuando su presencia, como si la atmósfera misma hubiera conspirado para enmarcarla. Pero lo que hizo que Luke se tensara no fue su figura. Era su cara. Esa expresión gélida. Congelada. Casi sin vida. Sus ojos se clavaron en él como 2 dagas negras. ¿Cómo llegó aquí tan rápido?, pensó Luke, con el sudor formándose en su frente. El Wednesday se suponía que estaríamos en Nevermore. Sabía que eventualmente descubriría que no había destruido las piedras de teletransportación. Lo que no esperaba era que ella lo estuviera esperando al aterrizar. Como una especie de figura de juicio final. Luke tragó saliva. «Hola», dijo forzando una sonrisa confiada que no convenció a nadie, ni siquiera a él mismo. «Te traje algunos regalos». Con un movimiento de su mano, hizo que el cuerpo bisecado de Zavok flotara hacia ella. Ni más ni menos que un demonio de nivel medio. En muy buen estado, salvo por el corte, presentó Luke. El Wednesday le dirigió una mirada breve y fría. Luego, sus ojos volvieron a los de él, impasibles. Nada. Ni una ceja levantada. Ni un destello de interés. Genial. Primera oferta rechazada. Pensó Luke, pero aún tenía más. Giró su mano y guió suavemente el bastón de Mortimer hacia adelante, una reliquia de una de las casas psíquicas más poderosas. Sus extrañas runas aún brillan tenuemente. El Wednesday apenas lo miró. Menos de 2 segundos. Segunda oferta descartada. Mierda. Pensó Luke al darse cuenta de que se había quedado sin opciones. Si esto no le interesaba, entonces el trozo de carne destrozado que era Mortimer ciertamente no lo haría. Le quedaba una carta. Luke giró la cabeza hacia la izquierda. El Wendigo todavía estaba allí, de pie, observando el intercambio con una mezcla de incertidumbre y curiosidad. Lo siento, niña. ¿Es esto o me voy?, pensó Luke mientras empujaba suavemente a la niña hacia adelante. La criatura dio unos pasos temblorosos, temblando bajo el peso de la mirada glacial de Wednesday. Era la primera vez que la miraba con verdadera atención. No creo que necesite presentación. Ya sabes la clase de paria que es, dijo Luke, intentando esbozar una sonrisa segura. El Wednesday reconoció la forma del cráneo fusionado, los brillantes ojos rojos, la postura errática y el aura bestial apenas contenida. Ella sabía exactamente lo que estaba viendo. Un joven Wendigo. Una criatura cuya existencia era casi mítica y, sin embargo, estaba allí, justo frente a ella. Pasaron varios segundos. Cada uno se siente eterno por Luke. El Wednesday, sin apartar la vista de la niña, habló por primera vez. ¿Por qué? La pregunta no era para el Wendigo. Era para Luke. ¿Por qué qué?, preguntó Luke, haciéndose el tonto. El Wednesday inclinó la cabeza ligeramente para mirarlo. ¿Por qué no destruiste las piedras? Porque los enemigos no eran tan fuertes. Empezó, nervioso. Ya lo viste. Regresé sin un rasguño. No era necesario. Todo estaba bajo control. El Wednesday repitió la misma pregunta, exactamente con el mismo tono, como si no hubiera escuchado una palabra de lo que acababa de decir. ¿Por qué no destruiste las piedras? Luke, sabiendo que no podía mentir, respondió honestamente. Porque, estaba triste y enojado por despedirme de Edgar para siempre. Los ojos de Wednesday parpadearon una vez. Su rostro no cambió, pero algo en el aire pareció suavizarse. Una presión invisible se alivió. Solo quería golpear algo, eso es todo. Y entonces, el Wednesday desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Luke cerró los ojos, preparándose para la reprimenda. Él lo aceptó. Wednesday se había sincerado con él, le había hablado desde una posición emocional, usando palabras que nunca había usado. Le pidió algo simple: destruir las piedras. Y no lo había hecho. El Wendigo observaba desde un lado, confundido. Había visto a Luke hender la tierra, cortar demonios como papel, matar a Zavok sin esfuerzo. Y sin embargo, allí estaba. Ojos cerrados. Esperando el castigo de esta chica con vestido oscuro, trenzas largas y expresión sin vida. ¿Quién era? Entonces el Wednesday reapareció frente a él. Ella no le golpeó.
Ella no levantó la voz. Ella simplemente levantó una mano y acarició suavemente su mejilla. Luke abrió los ojos desconcertado. Pensó confundido. Wednesday comprendió su dolor. A su manera, lo perdonaba. Lo entiendo. Yo también habría estado con ganas de masacrar si hubiera perdido a alguien querido. No querría ayuda. Querría a mi presa. Oh, gracias. Dijo Luke con una expresión extraña, sintiendo el frío roce de su palma en su mejilla. Sin embargo, continuó Wednesday con tono firme. Esta será la última vez que lo hagas, si tienes una forma más segura de ganar. No perderás a tus seres queridos todos los días. Luke, sin embargo, esbozó una leve sonrisa. No era burlona ni arrogante. Me sentí bien al saber que Wednesday se preocupaba tanto por él. Sí. Lo haré. Lo prometo. Dijo Luke, asintiendo. Luego, deslizó suavemente un brazo alrededor de la cintura de Wednesday, acercándola más mientras se inclinaba ligeramente. ¿Y ahora, no me darás un beso de bienvenida después de mi gran victoria? Preguntó con una sonrisa burlancia. El Wednesday lo miró fijamente. Supongo que te lo has ganado. Respondió, poniéndose de puntillas para besarlo. Al separarse, el ambiente se sumió en el silencio. O al menos, así lo pareció, hasta que ambos lo sintieron. Una mirada. Giraron ligeramente la cabeza. El Wendigo los observaba. O mejor dicho, observaba a Wednesday. Sus ojos estaban muy abiertos. Su expresión era difícil de leer, pero parecía confusa y pensativa. De repente, como si algo encajara en su mente, los ojos de la pequeña criatura se abrieron aún más. Apretó el puño con una mirada de revelación y luego lo golpeó contra la otra palma con entusiasmo, como si acabara de resolver un antiguo acertijo. Señaló directamente al Wednesday con un dedo fino y dijo, con una voz áspera y grave pero clara. Madre. Luke parpadeó. El Wednesday frunció el ceño ligeramente. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.